fenomenología. Él no plantea que tiene que ser la única, pero él se posiciona desde esa tradición de la fenomenología como una ciencia de la experiencia, como una posibilidad, una metodología posible que nos permite acceder a un estudio riguroso de la experiencia. De ahí viene el término neurofenomenología. Pero en algunos libros que también plantean esta hipótesis, o sea, esta propuesta, él también hace mención a tradiciones orientales de meditación, que él también era un practicante de la meditación de largo data, digamos. Entonces él establece esa relación para ver cómo ya hay tradiciones que tienen años y años y años de un desarrollo muy práctico de técnicas y herramientas que permiten ese estudio de la experiencia en primera persona. Y acá, bueno, para mencionar algunos ejemplos, voy a solo mencionar dos de los más paradigmáticos. Después en la discusión podemos, quizás, si tienen preguntas, podemos revisar otros. El primer ejemplo que les quería mostrar es un estudio que hace Lutz y bueno, el equipo de Francisco Varela en Francia. Esto se publicó en el año 2002, Varela murió en el año 2001. Fue un trabajo que se publicó después se llama Guiding the Study of Brain Dynamics by Using First-Person Data. Synchrony patterns correlate with ongoing conscious during a simple visual task. Bueno, aquí lo que hacen estos investigadores es que se preguntan por la alta variabilidad que hay en la respuesta neuronal frente a un determinado estímulo. Ellos trabajan con medidas de electroencefalograma y se habían dado cuenta, y bueno, ya varios estudios constatan eso, de que frente a un mismo estímulo hay una actividad neuronal muy variable. Y normalmente eso se había interpretado como un ruido indescifrable, que es un ruido que no tiene ningún significado importante. Y ellos dicen, bueno, cuando uno llega a una situación de experimento, uno como conejillo de India, ¿cierto? Te llevan a un experimento, uno no viene neutro ni blanco, o sea, uno viene o preocupado por otra cosa, o con hambre, o expectante del experimento que se va a hacer, o con un poco de miedo, y todo ese contexto cognitivo que ellos les llaman, ellos plantean la hipótesis que se tiene que traducir en algún tipo de actividad neuronal. Y que eso que uno llama normalmente como ruido, si entendiéramos mejor el estado en que vienen las personas, tal vez podríamos entender mejor ese ruido que hasta ahora se llamaba como indescifrable. Entonces ellos plantean la hipótesis de que estos distintos contextos cognitivos, en cómo llegan las personas a una situación de experimento, se traduce en distintos patrones de actividad neuronal, y que estos patrones condicionan la respuesta, ya sea conductual como neuronal, frente a un estímulo determinado. ¿Entendés? Entonces ellos escogen probar esta hipótesis con una tarea visual, una tarea de percepción visual, que es una ilusión de tridimensionalidad en la que se usa un autoestereograma, que es estas imágenes. No sé si... Entonces, en el fondo, lo que ellos hicieron fue, bueno, antes de hacer el experimento propiamente tal, ellos entrenaron a las personas, mostrándoles, ¿cierto?, estas ilusiones de tridimensionalidad y haciéndole preguntas sobre sus procesos mentales antes del registro. Cómo estaban, si estaban concentrados o si estaban pensando en otra cosa. Y esto lo repitieron hasta que categorías de su descripción se fueran estabilizando. Entonces el estímulo fue presentado hasta que las categorías experienciales utilizadas por los participantes para describir su experiencia fueran estables. Y a partir de esto ellos identificaron ciertos clústeres fenomenológicos, que ellos le llamaban, a partir de los estados atencionales de las personas, es decir, si estaban concentrados, o si estaban distraídos, o si estaban cansados. Y estos
clústeres los usaron después para analizar los datos. ¿Ya? Entonces ellos, la tarea era algo como esto, presentaban, habían ensayos en los que ellos presentaban este tipo de imágenes en donde no se generaba la ilusión, después presentaban una en donde sí se generaba la ilusión, y ellos medían el tiempo de reacción en que la persona desea que le aparece la imagen. ¿Okay? Se le muestra la imagen y la tarea de la persona en el fondo es apretar un botón cuando ya vean la imagen que aparece tridimensional, y después de eso describían su experiencia desde antes que aparezca la imagen hasta después. ¿Se entiende? Y a partir de lo que ellos describían de su experiencia, básicamente si estaban concentrados o no, ellos analizaron los datos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Y lo que encuentran es que el contexto cognitivo, es decir, si la persona estaba en un estado alto de concentración, o en ellos definieron 3 categorías, que uno que era muy concentrado, otro más o menos y otro desconcentrado. Entonces lo que vieron es que al dividir, o sea, al analizar las respuestas tanto conductuales, es decir, el tiempo de reacción en que la persona ve la imagen, y las respuestas neuronales, vieron que ese contexto se traduce en una actividad neuronal específica que condiciona la respuesta conductual y neural. Es decir, si las personas estaban en un estado medio distraído, su tiempo de reacción era mayor y el patrón de actividad neuronal era diferente a si estaban concentrados. Y en base a esto ellos concluyen que las descripciones de la experiencia en primera persona pueden ayudar a comprender la variabilidad de la actividad neuronal frente a un estímulo determinado que generalmente es interpretado como un ruido. Este es un resultado bien importante porque un gran problema de los estudios experimentales tiene que ver con la variabilidad de las respuestas, que muchas veces uno no sabe cómo interpretar eso. Bueno, y el simple hecho de preguntarles a las personas ya ayuda a entender esa variabilidad. Otro ejemplo es este trabajo que hizo Petit Menjan y otro equipo también de Francia, en Lyon, sobre la epilepsia. Este estudio se llama Seizure Anticipation: Are Neurophenomenological Approaches Able to Detect Predictable Symptoms? O sea, acá el estudio se trataba sobre el estado que precede a una crisis epiléptica. Y que hasta ese momento, en términos de la actividad neuronal, también se sabía que hay un cambio al momento justo antes del aura de la crisis epiléptica, pero lo que pasa antes parecía no haber un patrón de actividad neuronal que nos pudiera ayudar a decir que va a venir una crisis. Pero con con nuevos modelos de entender la actividad neuronal como sincronías locales y globales, se vio que efectivamente se encuentra un patrón de actividad neuronal previo al aura que precede la crisis, que se puede, ellos le llaman neural signature, como una cierta patrón específico. Y lo que hicieron era estudiar si existe algo así como un patrón fenomenal o una phenomenal signature que se pudiera poner en diálogo con este patrón neuronal. Y lo que encuentran es que efectivamente, bueno, acá está marcado como acá está la actividad neuronal, y estas representan lo que sería una actividad a nivel de la descripción de la experiencia. Lo que se conocía es que después del aura hay una gran actividad a nivel neuronal que también se traduce con síntomas a nivel de la experiencia que ellos llaman de positivos, o sea, como una alta tensión o una serie de distintos síntomas que ellos clasifican como síntomas positivos. Y que justo antes
habría una depresión de la actividad que se correlaciona también a nivel de síntomas con síntomas que son descritos como negativos, como una baja de ánimo, una baja del tono muscular, una serie de síntomas que tendrían que tanto en su correlato neuronal como experiencial serían definidos como en términos de negativos, de una baja del tono, de una baja del ánimo, una baja. Y esto es otro ejemplo en donde se puede poner en diálogo descripciones a una dimensión subjetiva y una dimensión neuronal. Esto yo les quería mostrar como tipos de estudio que se puede hacer en donde se ponen en diálogo estos dos niveles de descripción. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Y ahora en términos de cómo se ha desarrollado esto, porque bueno, Varela propone este programa en el año 96, han pasado 20 años, un poquito más, desde que se propone. Y en todo este tiempo hay un interés creciente en distintos grupos de investigación, tanto en Europa como en Estados Unidos, de empezar a establecer este diálogo. O sea, cada vez son más los equipos de investigación dentro del área de la neurociencia que reconoce el interés del estudio de la experiencia subjetiva. Hello. Entonces, por ejemplo, acá puse esto solo como para ejemplificar que, por ejemplo, un congreso hace poco organizado en Francia con financiamiento del Max Planck, de un instituto que se llama Mind and Life, de varias organizaciones para generar una conferencia sobre, no sé si se alcanza a leer, pero eran modelos corporificados y sobre la neurofenomenología de prácticas contemplativas y procesos cognitivos. Bueno, se puse como ejemplos como ya la discusión de que hay que incorporar el aspecto subjetivo a la discusión ya de la neurociencia y de la ciencia cognitiva es cada vez más... o sea, ya no es algo raro. Si en un primer momento dentro del área de la neurociencia era algo extraño decir, uy, tenemos que hacernos cargo de la subjetividad, era como, no, la subjetividad se metía así debajo de la alfombra. Hoy en día no. Bueno, hay un interés creciente. Han surgido también críticas, obviamente, y un artículo que yo encontré muy interesante, una crítica que se hacía de Kirchhoff y Hutto, que se llama Never Mind the Gap, Neurophenomenology, Radical Enactivism and the Hard Problem of Consciousness. Yo encontré este artículo muy interesante porque la crítica que se le hace a la neurofenomenología tiene que ver en parte con un tipo de interpretación que se ha hecho de esa propuesta, que tiene que ver justamente con esta inquietud por establecer correlaciones entre el mundo de la experiencia y el mundo de los procesos cognitivos. Y lo que dicen los autores es que en el fondo al proponer esta correlación, lo que se hace más que solucionar ese gap es fortalecerlo, porque yo estoy planteando que se necesita establecer un diálogo entre esto y esto, por lo tanto estoy reconociendo el abismo que hay entre esas dos dimensiones. Y si bien yo encuentro que es una crítica interesante, yo creo que tiene que ver con un tipo de interpretación sobre lo que propone el programa de la neurofenomenología. Y esto se ve muy claramente, bueno, organizamos un número especial de esta revista Constructivist Foundation sobre la neurofenomenología. Y este número agrupa una serie de artículos y hay uno muy interesante que habla justamente de estas diferentes interpretaciones. Es un artículo que escribe Claire Petit-Menjan, en la que ella propone que hay dos tipos de neurofenomenología. Uno que sería la mild, que tendría que ver con esta interpretación de decir vamos a establecer un diálogo o una correlación entre el mundo de los correlatos neurofisiológicos y el mundo de la experiencia subjetiva.
y una neurofenomenología radical que de acuerdo a ella es la que originalmente Varela